Buenas mediodía. ¿De qué día? ¿Qué fecha? ¿Enero? 10, 11 del 2026. Feliz día en que estamos viviendo en Cristo para todos los hijos de Dios e hijas de Dios que le aman, que le sirven, que le adoran, que le proclaman. Y definitivamente este es año en el cual estamos llamados a muchísima consagración al Señor y aprender a depender del Señor. Porque mientras yo estaba leyendo este librito que es excelentísimo, El arte de enseñar, excelentísimo, por C.H. Benson. Es un libro excelentísimo y cuando lo leí me quedé impresionado de cómo Dios lo iluminó a este hombre para hacer una exposición bastante significativa de lo que es la tarea de los maestros, enseñar de la manera más eficiente con amplia conciencia del conocimiento, no tanto de las cosas de Dios, sino del conocimiento de Dios. Que el conocimiento de Dios nos imparte una sabiduría abundante para la gloria de su nombre, para que seamos beneficiados en crecer en el Espíritu. Entonces, esto estaba leyendo capítulo 12 de este librito del arte de enseñar y le quiero hacer una pequeñita reflexión para que veamos lo impactante que es la importancia de aprender apropiada y correctamente. Dice aquí evaluar lo aprendido. Evaluar la eficacia de la enseñanza es parte importante de nuestro trabajo. La mayoría de los maestros de escuela dominical se sorprenderían al descubrir lo poco que en realidad han aprendido sus alumnos. Hay una vital necesidad de revisar sus métodos. Y aquí estaba haciendo una evaluación. Entre 850 estudiantes de enseñanza media en los Estados Unidos, el 64% no sabían que Moisés fue el más grande legislador del mundo. El 83% no sabía qué importancia tiene en la historia el Getsemaní. El 78% era incapaz de citar 2 versículos de la Biblia. El 58% no puede nombrar 5 libros de la Biblia. El 48% no logró mencionar siquiera un escritor de la Biblia. La calificación promedio fue 35%. Si la enseñanza es descuidada, fíjense bien, superficial y errática, los resultados se reflejan en la incapacidad de los alumnos para captar las enseñanzas que deben aprender. Si nuestra enseñanza es empeñosa, meditada y hábil, los resultados se manifestarán en el crecimiento y desarrollo de nuestros alumnos. Tarde o temprano, la eficacia de cada maestro será sometida a juicio, no solo por los hombres, sino también por Dios. Quienes enseñan no pueden evitar que se examine su tarea y su pericia. Léase 1 Corintios 3, del 1 al 15. Los que en verdad examinan lo que enseñan hallarán que la principal dificultad es lo inadecuado de su propia preparación. Y después dice aquí,
La repetición es un eficaz método de enseñanza. Y aquí añadí conforme mis reflexiones, repetir y repetir lo aprendido es adaptarlo a nuestra vida diaria. Lo ponemos a prueba, sometemos a prueba la comprensión del alumno para determinar si es clara o confusa. La repetición no consiste en recitar las palabras o frases textualmente. Debe estimularse a los alumnos a decir las cosas a su modo, conforme comprenden la enseñanza. El examen debe de ser completo, profundo, correcto e inspirador para que el maestro tenga un reflejo fiel de la comprensión del alumno. Y aquí, para concluir este pedacito de lo que estaba leyendo, dice, suele suceder que cuando un alumno comprende mal una palabra o frase, ello rompe la conexión y el maestro no puede avanzar en la enseñanza hasta haber explicado esos puntos. Ojo, ahí también es un apunte mío. El problema de no entender el sentido de las palabras o malinterpretarlas es lo que hace que se rompa la conexión. ¿Por qué quise hacer una pequeña exposición de este libro tan brillante, tan consciente, este maestro de saber que todo es un asunto de conciencia y todo es un asunto de experiencia, no de cuánto nos metemos y nos metemos y nos metemos conocimiento intelectual. Y quería hacer referencia porque aquí se está refiriendo a maestros y alumnos relacionados con las escuelas dominicales. Y los resultados es que las personas tienen su mente desconectada en su relación con Dios. Y la mente es lo más importante que el Señor tiene que trabajar. Liberar de nuestra mente una infinidad de cosas que tenemos de nosotros mismos. Y eso implica una consagración, una devoción absoluta y completa al Señor. Realmente nuestro caminar con el Señor, nuestro conocer al Señor, nuestro vivir en el Señor está basada en la obra de la cruz. Cuando la obra de la cruz no es lo suficientemente impactante en nuestra vida para darnos cuenta que nosotros en el juicio en el cual el Señor nos tomó a sí mismo para que fuéramos crucificados con Él, y que nuestra vieja naturaleza sea consumada, sea terminada y nuestra mente sufra un proceso de regeneración. Porque realmente la obra de Cristo es que fuimos redimidos por el derramamiento de su sangre. A través del arrepentimiento genuino de nuestros pecados nos entregamos a Él, nos consagramos a Él, para que suframos por ese proceso, pasemos por ese proceso de regeneración. Porque antes, sin Cristo, estábamos en un proceso de degeneración. Pero cuando entramos en la gracia del Señor, nuestra vida empieza a ser regenerada. De ahí es donde nuestra alma viene siendo despertada por la iluminación del Espíritu Santo y la obra del Señor. Entonces, por eso es que quise hacer referencia sobre este librito que me pareció tan eficaz, darnos cuenta el impacto que puede darnos la comprensión de la obra del Señor a través de esos maestros
lo suficientemente capaces y competentes, iluminados por el Espíritu Santo, para proyectar la palabra de Dios. Ustedes sabían que el maestro y apóstol que nosotros tenemos de cabecera fue Pablo, siendo un hombre que el Señor lo redimió de lo religioso, comprendió que la religión en base de nosotros mismos, en dependencia de nosotros, puede ser hasta nefasta, puede ser el fanatismo y todas las tendencias que nosotros tenemos, dedicarnos a cosas de Dios sin conocer a Dios, puede ser fatal. ¿Por qué? Porque Saulo, que andaba persiguiendo a los hijos de Dios, él creía que el crucificado era pues algún loco que andaba por ahí diciendo que era el que pues estaba liderando las cosas de Dios y que estaba haciendo una revolución espiritual. Pero él en su fanatismo religioso, como el fanatismo religioso es una de las cosas que muchas veces terminan anormales en nosotros, nuestra humanidad, como se ve el día de hoy. El fanatismo religioso es fatal. ¿Por qué? Porque nos llevan al mismo Señor dijo, y os perseguirán. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. ¿Quién los perseguirá? El fanatismo religioso. Y eso es lo que estaba haciendo Saulo, siguiendo a los hijos de Dios, creyendo que su crucificado era una farsa y que todos los que le siguieron eran hombres completamente desbocados y desorientados, hablando locuras en su imaginación. Eso era lo que él pensaba. Pero se manifiesta el Señor y el Señor lo confronta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fue cuando, ¡pum!, la experiencia y el impacto de que el Señor vino de su misma gloria glorificado a manifestarse a Saulo, es para que con solamente la voz de su palabra, ¡pum!, cayó de su caballo o de su burro en el cual iba montado, e inmediatamente al oír esa voz le dijo, Señor, ¿quién eres? E inmediatamente el Señor lo confronta y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese impacto es que se da cuenta que realmente le trastocó la mente, lo puso en shock inmediatamente de haber caído el caballo y al haberle preguntado quién eres tú, y el Señor lo confronta de tal manera que realmente se da cuenta que estaba persiguiendo la obra de Dios, el mover de Dios, el cuerpo de Cristo, a Cristo mismo. Entonces, por eso es que tenemos que aprender y a entender que las cosas que estamos aprendiendo, una de las cosas que me ha impactado en estos últimos tiempos de mi vida es darme cuenta que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de la comunión con el Señor es que nos viene la revelación bendita de nuestro Padre Celestial, de Dios mismo, porque Él es la deidad de Dios. ¿Y qué es la deidad de Dios? Es la revelación de Dios, de nuestro Padre. Pero solamente todas estas cosas son dadas solamente por el Espíritu Santo de Dios, sustentadas, porque el Espíritu Santo fue enviado del cielo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Señor que viene a morar en nosotros. ¿Para qué? Para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir? Que el Señor vino a hacer una obra consumada en la cruz del Calvario, hace 2000 años atrás. ¿Para qué? Para venir a conocer, a darnos a conocer su reino, su sola potestad de ser Señor
de señores y Rey de reyes. La luz de las naciones, la esperanza de la humanidad. Nuestro mismísimo Creador de los cielos y la tierra a manifestarse en carne. Esto le vuela la cabeza a cualquiera. Y verdaderamente eso es. Por eso es que nosotros, por fe, por la gracia de su Espíritu, que nos da fe de lo que el Señor vino a hacer por nosotros, a redimirnos y a sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es la razón del por cual su reino es necesario que nos sea revelado, cada día más y más, conforme se acerca el tiempo de la consumación de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor ha trabajado a través del tiempo. ¿Qué clase de tiempo? El tiempo cronos, que es el tiempo medido y cuantitativo. Pero el tiempo kairos, ese es el tiempo del Señor. El tiempo en el cual el Señor tiene su tiempo a las oportunidades en que sabe, en el cual Él tiene que actuar y manifestarse. Y Él lo está haciendo, y Él está en medio nuestro, para revelarse a sí mismo, para mostrarnos a sus hijos, que estamos llamados a humillarnos ante Él, a arrepentirnos, a volvernos a Él, a reconocer que somos carne, porque carne y sangre no pueden entrar en el reino de los cielos, a menos que nos humillemos, a menos que seamos quebrantados. Reconocer que aún el quebranto a veces ni siquiera lo sabemos comprender. ¿Por qué? Porque la carne no comprende, el intelecto no comprende las cosas espirituales de Dios. Así de difícil es el asunto de aprender a conocer las cosas de Dios. Por eso es que quería pues compartir este mensaje, esta palabra, porque se trata de que es triste que la mente no pase por un proceso de regeneración. Muchas veces es triste ver y es triste, y insisto sobre esto, muchas veces siempre estamos hablando sobre nosotros mismos y siempre sobre lo que hacemos. Pero no se trata de eso, se trata de hablar del Señor, conocer al Señor, expresar lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque es una vida nueva que debe de empezar en nosotros cada día. Como el apóstol Pablo lo decía, cada día muero. Moría para sí mismo, para no vivir para él mismo, sino para aquel que lo amó y lo redimió para dar a conocer su nombre. Y eso es precisamente lo que nosotros, la iglesia, requerimos aprender. Tenemos un gran maestro. Sabemos que el maestro de maestros es el Espíritu Santo que nos viene a enseñar la revelación del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo fue enseñado por el Espíritu Santo del Señor. Por eso es que vivió y se reveló tanto en él y fue tan abundante como para escribir 13 epístolas, casi todo el Nuevo Testamento. Y ahora que nosotros requerimos aprender así al Señor, de tal manera que por su Espíritu aprendemos a conocer al que vive por los siglos de los siglos, al Señor de señores. ¿Para qué? Para que estemos lo suficientemente aptos y preparados y capaces de presentar el Evangelio como debe ser presentado y ser conocido el Señor como Él quiere ser conocido y reconocido en medio nuestro y a través de nosotros. Así que, iglesia, aprendamos a reconocer que no se trata de que estemos hablando de nosotros mismos, menos aún que estemos hablando de cosas pasadas que ya dejaron de ser. Se trata de qué es lo que el Señor está queriendo hacer por nosotros y en nosotros hoy,
el ahora. ¿Por qué? Increíble, hermanos, esto es glorioso, es impresionante. El Señor está uniendo el cronos tiempo con el kairos tiempo y lo va a hacer uno. ¿Por qué? Porque todo llega a su tiempo de parte de nuestro Dios. Así de gloriosos son las cosas de Dios. Porque las cosas eternas permanecerán, pero las cosas pasajeras y temporales dejarán de ser. Así que quería pues nada más leer un poquito acerca de una pequeña reflexión que escribí hace un momento, ahorita en mi cuarto, y pues se trata de todo lo que el Espíritu del Señor nos enseña. Y el Señor quiere pues que nosotros seamos enseñados por Él, encaminados por Él y en todos los aspectos, en espíritu, alma y cuerpo, glorificados por Él, porque la obra es del Señor, no es nuestra, es la obra del Señor. Así que voy a leer este pasaje que está, ustedes buscan las Escrituras, escudriñemos las Escrituras, porque así es que aprendemos, para no ser superficiales y no quedarnos con aquellos que la palabra apenas quiere entrar, hacerle entrar el Señor a la mente y luego Satanás se las arrebata de la mente. No, la palabra debe entrar honda y profundamente en nuestros corazones. Así que voy a leer pues esta pequeña exposición de palabras que está directamente relacionada conforme a la palabra de Dios. Dice así: morimos con Él para vivir por Él. Ese es el título que el Señor me puso y es un mensaje cortito. Y Él dijo: os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, todos estemos con Él. Y si el grano de trigo no cae bajo tierra y muere, no puede nacer una nueva planta. Nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, no podemos hacer nada por nosotros mismos. En su gracia, es su gracia, que nos ha rescatado de nuestras tinieblas a su luz admirable. Y por Él hemos sido trasladados de muerte a vida. Y si Él no hubiera muerto por nosotros, al resucitar de entre los muertos, no tuviéramos ninguna esperanza de salvación. Nuestra alma es redimida porque Él dio su vida por nosotros, que es nuestra única opción para que por medio de su Espíritu Santo alcancemos esperanza de vida, cuando creemos que Dios, nuestro Padre, le levantó de entre los muertos al tercer día, al darnos fe y esperanza de que Jesucristo es la resurrección y la vida eterna. Por eso es que la palabra de Dios dice que el testimonio del Padre es el testimonio del Hijo, y el testimonio del Hijo es el testimonio del Padre. Y estos dos son uno. Así como Dios es uno, para la gloria de su nombre. Bueno, muchas citas bíblicas al respecto de estas palabras que hemos expresado. El Señor les bendiga, hermanos. Consagrémonos al Señor. Es importante decir también que no es a actividades que nos reunimos, que nos consagramos. Es preciosa la comunión entre hermanos, es necesaria, la necesitamos todos, pero se trata de primeramente que nuestra consagración es al Señor, para que todo recobre vida y todo sea para la gloria del Señor. Así que Dios les bendiga y
Oremos los unos por los otros, porque el Señor está con nosotros y el Señor quiere glorificar su nombre en medio nuestro, para gloria de su nombre. Bendiciones. Dios le bendiga. Gracias. Bye.